Hola, bienvenidos al tercer episodio de ADECO Conecta. Hoy contamos con la participación de Alejandra Muñoz, quien lleva una trayectoria de 6 años en la organización y actualmente lidera el equipo de riesgo psicosocial. Bienvenida. Gracias Aleja y pues gracias a ECO por permitirnos este espacio para poder conversar sobre temas tan importantes como el que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, hoy nos interesa profundizar sobre los efectos de la exposición de los factores psicosociales y cómo se perciben actualmente en Colombia. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, Aleja, para empezar, contarte que pues el riesgo psicosocial en nuestro país realmente lo familiarizamos mucho con la resolución 2646 del 2008, que es en materia normativa el marco más representativo, pero realmente no es algo nuevo, solo que a partir del 2008 y con la publicación de esa resolución comienza a ser obligatorio o tiene ese carácter de obligatoriedad para que las empresas, tanto del sector público como privado, pues evalúen este tipo de riesgo. Quiere decir que antes de esta normatividad no existía información al respecto. Realmente decir que el riesgo psicosocial antes del 2008 no existía es incorrecto. A partir de 1982 más o menos la OIT y la OMS ya se pronunciaban frente a este tema, especialmente porque los trabajadores en esa época comenzaron a desarrollar una serie de síntomas que no se entendía muy bien pues de dónde provenían y resulta que a raíz de todos esos procesos de industrialización que se vivían en la época, empezaron a aparecer síntomas como el estrés, alteraciones en su desempeño laboral y de allí digamos que nace como todo este tema del riesgo psicosocial. Sabes que también se habla bastante de la resolución 2764 que fue publicada en el 2022, la cual también pues empezó a adoptar la batería de riesgo y nos habla parte también de los protocolos de intervención. Por un lado, frente a los sectores de mayor prevalencia de riesgo y por el otro lado también protocolos de intervención y prevención. Cómo esta información o insumo de bastante valor que tiene el ministerio se ha venido implementando en las organizaciones. Con la resolución que acabas de mencionar, ya queda como instaurada la batería de instrumentos para medir este tipo de riesgo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Las empresas están un poco más familiarizadas con esa fase de diagnóstico inicial, en la cual los trabajadores lo que hacen es calificar una serie de condiciones, tanto a nivel intralaboral, a nivel extralaboral, y un tercer componente muy importante que básicamente justifica un poco el espacio que tenemos el día de hoy, y es el tema del estrés. No es un cuestionario de tipo diagnóstico, sino que cada persona hace un autorreporte de qué tanto pues, ha venido experimentando estos síntomas. Sin embargo, hay una segunda parte, que es como lo que tú mencionas, efectivamente tenemos unos protocolos, pero adicional en esta batería encontramos herramientas de profundización con las cuales podemos llegar a traer un poco más objetivamente esa calificación de riesgo, ¿no? Porque sin desconocer que esa parte subjetiva es muy importante del sentir, de cómo perciben, cómo viven esas condiciones en la organización, definitivamente estas herramientas son muy valiosas y permitirían tener un abordaje más completo y aterrizado a la realidad en esos planes de trabajo. Oye, y ya que hablas un poco de esas fases confirmatorias, ¿qué tanto en tu experiencia y acompañando a las organizaciones y hoy sí lo estamos implementando o porque crees que no se ve tan significativo? Incluso también en mi experiencia lo he visto que son muy pocas de las empresas que llegan a esas fases de confirmación. Sí, es verdad. Digamos que tenemos empresas que son muy juiciosas, hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en todo este proceso y en todo el ciclo de la gestión del riesgo psicosocial. Sin embargo, esa parte como más objetiva o de profundización no es tan común. Simplemente, pues podríamos decir, es un tema también de tiempo, también es un tema de recursos de pronto adicionales. Podría ser un poco más costoso llegar a esas fases de profundización, pero hoy en día también es importante destacar que hay una mayor preocupación por gestionar el riesgo psicosocial. Obviamente estamos diciendo, bueno, las áreas de recursos humanos, de seguridad y salud, ya no solamente por el temor a recibir alguna sanción económica, porque evidentemente esto está dentro de esa gran sombrilla de normas atadas a la seguridad y salud en el trabajo, pero adicional a evitar ese tipo de sanciones es que las empresas hoy en día ya están reconociendo que efectivamente hay unos beneficios asociados
a la gestión adecuada y oportuna del riesgo psicosocial. Esto impacta transversalmente productividad, motivación, obviamente desempeño laboral, sin duda. Entonces, digamos que por eso mismo es el mensaje de no solamente medir, sino también pasar a esas etapas posteriores. Qué interesante todo lo que nos cuentas, sobre todo porque podríamos empezar un poco a profundizar sobre esos efectos, ¿no? Ya acá nos viene un contexto muy general, pero cómo hoy está impactando o cómo estamos desarrollando parte de esas acciones frente a los efectos, o incluso qué efecto tú consideras que es más relevante en los contextos organizacionales. Bueno, la parte de los efectos, que a veces pareciera ser que no sabemos de qué estamos hablando, efectos es la consecuencia que puede haber derivada de esa exposición a factores de riesgo psicosocial. Cuando hablamos de efecto, el más común es el del estrés, por supuesto, pero hoy, pues para aprovechar este espacio, quisiera como traer un poco a colación uno de esos efectos, que es el del burnout, que no sé si lo has escuchado, pero de hecho hay un protocolo solamente para saber cómo abordar este tipo de problemática. Y esto no es nada más que el síndrome de agotamiento laboral, en palabras, digamos, como más populares. Este síndrome, pues, es un efecto, efectivamente, valga la redundancia, y es que si no gestionamos adecuadamente el riesgo psicosocial en las empresas, hay trabajadores que pueden llegar a desencadenar este cuadro clínico. Ok. ¿Qué tanto hoy podríamos identificar quizás fases o comportamientos en este síntoma en los trabajadores? ¿Cómo sería tan fácil identificarlo? Quizás personas que no tienen mucho conocimiento frente al burnout. Bueno, Aleja, entonces, para contarte un poco cómo podríamos identificar personas que estén transitando por un posible cuadro de burnout, debe cumplir tres condiciones o tres síntomas que son como obligatorios. De hecho, están consignados dentro del cuestionario para diagnosticar el burnout, que es el famoso test de Maslach. Y uno de ellos es el agotamiento emocional, el segundo es la despersonalización y en tercer lugar encontramos la baja realización personal o profesional. Entonces, realmente para asegurar que una persona esté pasando por esta enfermedad o por esta condición, realmente debe cumplir sí o sí con estas tres características. ¿Cuál tú consideras también desde tu experiencia y conocimiento en las organizaciones que puede ser la más crítica y que incluso hoy las organizaciones deberían tener un plan de intervención o de acción para ser más preventivos? Frente a los síntomas o esas condiciones que estaba contándote, yo consideraría que las tres son igual de críticas, de alguna manera, incluso si solamente estuviéramos presentando uno de estos síntomas de una manera crónica, para mí el que afectaría un poco más a la organización es la baja realización personal y profesional. ¿Por qué? Porque evidentemente va a empezar a impactar el desempeño laboral, la persona va a estar desmotivada, va a poder estar más predispuesta, por ejemplo, a chocar con su entorno laboral, no solamente a nivel de las relaciones interpersonales, sino también con incluso sus jefaturas. Entonces pueden ser personas que son difíciles de tratar, que comienzan a distanciarse y todo eso pues va a alterar esa dinámica de trabajo. Existe quizás, y de pronto también para las personas que nos escuchan en este momento, algunas fases en las que nosotros transitamos y que puede desencadenar ese burnout. Sí, em, digamos que hay unas etapas que están de hecho consignadas en este protocolo de actuación frente al burnout que fue publicado por el ministerio y me parece como muy concreto y muy puntual la descripción que se hace de estas etapas. Entonces, en una etapa inicial tenemos trabajadores que están con un gran entusiasmo, que están con unas expectativas muy positivas frente a su trabajo, frente a la organización y obviamente son personas que gozan de gran energía. Ya en el segundo momento, digamos que con la exposición a ciertas condiciones que empiezan como a afectar de manera negativa, pasamos al estancamiento. Entonces, en ese estancamiento, ya la persona ve que no hay un equilibrio entre esas recompensas o reconocimientos recibidos versus el trabajo o el esfuerzo que hace para desarrollar, pues, digamos, sus tareas y obviamente hace que ya comienza a haber una manifestación de síntomas, pues, relacionados al estrés.
El tercer momento por el que puede transitar la persona es el de frustración. Aquí vamos a tener trabajadores que están desmotivados, desmoralizados y que obviamente ese nivel de frustración va a ser muy evidente al punto de que pueden presentar preocupación, angustia, que ya deja pues de ser, digamos, como algo normal. En cuarto lugar encontramos la apatía. Para mí la apatía es como ya ese factor que, digamos, hace la diferencia y es porque las personas comienzan a tener un trato distante con su alrededor, por decirlo de alguna manera, y comienzan a haber cambios en la actitud y en el comportamiento. Y finalmente, pues ya es como esa etapa en donde el síndrome está instaurado en la persona y se siente completamente quemada. Entonces ya tenemos una persona que tiene un nivel de agotamiento, un nivel o un colapso a nivel cognitivo y emocional muy grande que puede llegar a ser hasta incapacitante para hacer cosas o, digamos, tareas cotidianas como simplemente levantarse, estar motivado para ir a trabajar, hacer otro tipo de actividades que normalmente no le ameritarían como tanto esfuerzo. Sabes que mientras que te escuchaba, yo creo que tanto a ti como a mí, incluso a las personas que nos escuchan, de pronto algunas de esas fases que tú mencionabas, en algún momento lo hemos venido presentando o lo hemos sentido. Que tanto esta sintomatología se puede presentar con mayor relevancia en algunos sectores o incluso en algunos perfiles en las organizaciones. Pero hace muchos años cuando se hablaba del quemado, no se hacía tanto énfasis como que era algo característico de los trabajadores que Okay. pudieran estar expuestos a ciertas condiciones, sino que se había estudiado mucho, sobre todo en el sector salud, principalmente porque los trabajadores como que ejercían cargos, por ejemplo, enfermeras, todo el personal médico que está como en función de atender necesidades del otro, de estar en función de cuidar por la salud del otro, tiene una carga emocional muy alta y luego comienza a ser también muy visible en el sector de educación por la misma razón. Digamos que ya aquí no es un tema de salud, pero sí, pues a nivel educativo también hay unas exigencias a nivel emocional importantes. ¿Qué estoy diciendo con esto? No quiere decir que no exista posibilidad de que en otros sectores económicos y en otros cargos pueda haber este síndrome. Efectivamente, sí se diagnostica hoy en día, por eso ya no hablamos de cuidador quemado, sino de síndrome de agotamiento laboral, porque ya no es exclusivo de un sector. No podríamos, que podríamos atribuir también esa sintomatología un poco a esa exposición e interacción que podemos tener con clientes, con usuarios, con la interacción con otros también, ¿no? Y así es, Aleja. Y de todas maneras hay que tener en cuenta que tenemos unos factores que inciden, digamos como unas variables que debemos revisar. Y es por un lado la parte individual, entonces tenemos con relación al género, las mujeres, como en muchos otros cuadros clínicos, una mayor predisposición, pues digamos que por esa carga adicional en ciertas tareas que podemos tener, nos predispone un poco más a experimentar este síndrome. En segundo lugar, tenemos la edad. Se dice que los menores de 40 años podrían llegar a tener una mayor también predisposición con relación a este tipo de sintomatología y otros factores que llaman la atención, por ejemplo, la personalidad. Personas con rasgos tipo A o tipo B, que en términos de pronto un poco más eh, populares son personas que en el tipo A son muy exigentes, son personas competitivas, como muy cuadriculadas, y por otra parte los tipo B son lo contrario, un poquito más relajados en ese sentido, pero podría llegar a afectar, digamos, personas con estos rasgos de personalidad. Ahora bien, lo que sí debemos dejar claro es, no quiere decir que si tú estás en ese grupo, en que eres mujer, tienes menos de 40 años, tienes rasgos de personalidad tipo A que predominan en ti, vas a tener este síndrome, no, no necesariamente, pero sí son factores que te predisponen. Entonces, si luego te vas a exponer a un ambiente con unas condiciones negativas como las que pues hemos estado conversando, pues obviamente hay mayor riesgo de que desencadenes en este síndrome. Qué interesante que lo menciones, ¿sabes? Porque eso también nos permite identificar que no es que estemos sistematizando a la población, ¿no? Sino que habrá algunas variables que nos pueden hacer más vulnerables versus a otras poblaciones y que incluso también va a ser parte o va a derivar de los recursos individuales que tenemos para afrontar esas situaciones, quizás tanto a nivel laboral, a nivel familiar o en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos. Les da igual como cualquier síndrome, digamos, o
alteración o cuadro clínico, pues es multicausal. No podríamos como especificar que solamente hay una única causa o solo un factor que está pues relacionado a esta condición. Hoy las organizaciones deberían empezar a intervenir. ¿Cómo hoy nos podemos apalancar un poco de esos protocolos, de esa información que ha venido arrojando también el Ministerio de Trabajo y que seguramente desde tu experiencia y conocimiento en la organización se ha venido implementando? Uno de las situaciones que justifican también de alguna manera que las empresas hoy en día tengan una mayor preocupación por gestionar este tipo de riesgo es que en nuestro país existe una tabla de enfermedades y uno de esos capítulos está dedicado precisamente, bueno, a enfermedades laborales, obviamente, y uno de esos capítulos está dedicado a esas alteraciones en la salud, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, que se asocian a la exposición a los factores de riesgo psicosocial que sean nocivos para la salud. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay una, digámoslo así, una realidad frente a que puedes tener trabajadores que si no tenemos un ambiente de trabajo óptimo, si hay algunos factores de riesgo que no se mitiguen oportunamente, puede que estén en una mayor vulnerabilidad a experimentar este tipo de enfermedades y esto puede generar un costo, digamos, importante en términos económicos para las empresas. Entonces, digamos que esa intervención debe ser integral, no podemos solamente enfocarnos en el trabajador. De hecho, la recomendación es siempre, en primer lugar, y lo más importante es que la empresa tenga esos factores de riesgo psicosocial priorizados, que sería pues lo más importante, tener ese insumo para determinar sobre qué vamos a trabajar. Y segundo, que las acciones ojalá estén sustentadas bajo un modelo de intervención, por ejemplo, en salud, en donde debemos tener en cuenta la intervención primaria, secundaria y terciaria, y bajo cualquiera de los niveles que se esté abordando, saber que debemos segmentar las acciones. Por una parte, enfocarnos en el factor o en la condición que nos está generando esta percepción de riesgo, y en segundo lugar, el trabajador, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces se atribuye mucho o nos afanamos mucho como por saber qué hacer con el trabajador, que no está mal, o sea, está muy bien, pero también no debemos desconocer que si no trabajamos sobre la fuente de riesgo, pues al final cuando tú vuelvas a medir en 1 o en 2 años, dependiendo de tu último nivel de riesgo, si no ves cambios es porque no interveniste adecuadamente pues el factor de riesgo. Pues digamos que ya en términos generales, como para ir cerrando el espacio, eh, algunos de los ejemplos en los que podríamos trabajar como organización es desde la parte primaria, como todo el tema de promoción y prevención, promoción obviamente de esos factores protectores que de alguna manera hacen que el ambiente laboral sea más sano, sea más saludable, y es sobre el trabajador en todo el tema a nivel de manejo del estrés, de control emocional. Ya en un segundo momento, a nivel secundario, llamémoslo así, se quiere es evitar que la persona tenga una enfermedad o empiezan a aparecer esos síntomas tempranos, entonces allí también se tiene que fortalecer todo el tema de las habilidades que tienen los trabajadores, competencias técnicas, blandas, análisis de puesto de trabajo, de cargas laborales, implementación y mejoramiento de esos programas de bienestar. Y por último, en el tercer nivel, que es el terciario, si bien es cierto, tiene un componente clínico que no le corresponde a la empresa, sino que allí lo que debe garantizar es, si tú ya tienes un trabajador con un cuadro clínico diagnosticado o en ese proceso, pues obviamente el monitoreo y el seguimiento que se debe hacer al trabajador debe partir de la empresa. ¿Por qué? Porque vas a recibir un trabajador seguramente con recomendaciones médicas ocupacionales, que va a tener un proceso de readaptación a ese entorno laboral y pues la idea es que de alguna manera la empresa logre esa rehabilitación. Obviamente por parte del trabajador tendrá que haber un tratamiento que ya no es competencia directa de la empresa, pero sí ese monitoreo para garantizar esas condiciones y que pues no volvamos a presentar como algún síntoma que altere nuevamente la dinámica laboral. Alejandra, gracias por el espacio que nos brindaste y la información que compartiste con nosotros. Seguramente es información de bastante valor para las organizaciones. No se pierdan el próximo episodio donde estaremos hablando de tecnología en ADECO Conecta.